Ok, vamos con nuestro segundo ejemplo, en este caso un hospital, y quiero que nos imaginemos que somos el dueño de ese hospital, el supervisor de ese hospital o el que gestiona ese hospital, y con un número de identificación podamos inmediatamente conocer todo lo relacionado a un caso específico que se atendió en ese hospital. Por eso tenemos nuestra tabla por acá de casos, todo está en inglés, por cierto, y en ese caso tenemos una fecha. Podemos identificar inmediatamente al paciente que está implicado en ese caso, al médico que está implicado en ese caso y, por supuesto, a la enfermera o enfermero que está implicado en ese caso. También tenemos un estatus finalizado, en tratamiento, si hubo algún tipo de error, algún tipo de problema. ¿Vale? ¿Esto qué nos hace pensar? Bueno, necesitamos una tabla de pacientes. Por ejemplo, cuando uno llega al hospital, te piden tus datos, tu nombre, tu documento nacional de identidad, tu dirección, tu teléfono. La descripción, bueno, hombre de 25 años que es estudiante, por ejemplo. Son esos datos que yo te pedí. Esa es la tabla de los pacientes, ¿vale? Por supuesto, tenemos una tabla de médicos, una tabla de enfermeros o enfermeras, donde registramos su nombre, su documento nacional de identidad, su especialidad, su horario, su licencia incluso, ¿vale? Por supuesto, ¿qué pasa? Que cada paciente tiene un historial médico, un historial clínico. Por ejemplo, en esta tabla estamos guardando la fecha de ese historial clínico, la descripción, su diagnóstico y, por supuesto, al paciente que está especificado, que está relacionado este historial médico. Por lo tanto, esto que está aquí es una foreign key. ¿Qué sucede? Si tú, por ejemplo, tú vas este año a una fecha específica y te hacen un historial médico y luego tú vas 2 años después, ellos deberían tener allí en su base de datos que tú anteriormente, hace 2 años, tuviste esto con esta descripción, con estos síntomas, con este diagnóstico. Eso es importante tener en cuenta. Por lo tanto, un paciente puede tener varios historiales clínicos. Allí vamos sacando la lógica. Bueno, puede pensar muchas personas, bueno, ¿por qué no nos concentramos en esto de las tablas, de las relaciones? Bueno, todo esto que estamos haciendo, esta lógica, todo esto que estamos teniendo en cuenta, es algo que tú hablas con los médicos, tú hablas con los enfermeros, tú hablas con la gente que está encargada allí en ese hospital, porque toda esa información debes tenerla en cuenta a la hora de realizar ese diseño de la base de datos, ¿vale? De hecho, esto puede ser mucho más complejo si profundizamos. Por ejemplo, esta propiedad de diagnóstico. No es lo mismo un diagnóstico donde te manden medicamentos a donde te tengan que operar o que te tengan que hospitalizar, es decir, que pasen un tiempo determinado en ese hospital, en esa clínica. Por lo tanto, de hecho, se me ocurre, por ejemplo, los médicos están relacionados siempre a un tipo de consultorio o van a varios consultorios. Allí hay algo interesante. Si, por ejemplo, las clínicas, normalmente los médicos están siempre relacionados a un consultorio específico. Hay médicos que se comparten el consultorio. Bueno, yo estoy en la mañana, tú estás en la tarde, por lo tanto ese consultorio está relacionado a ¿cuántos? 2 médicos. ¿Me explico? Todo esto puede ser mucho más complejo, ¿vale? Ok, así que sentándonos en esta tabla de casos, sabemos inmediatamente, bueno, esto es una foreign key, esto fue una foreign key. Por ejemplo, tenemos el ID de los pacientes. Bueno, vamos a hacerlo inmediatamente. Un caso está relacionado a un paciente, ¿cierto? Ahora bien, de hecho, esto lo voy a colocar por acá y vamos a colocar, esta tabla la vamos a subir un poco y esto lo vamos a bajar, ¿vale? Ok, de hecho, como te comentaba, siempre de lo más sencillo a lo más complejo, ¿vale? Por lo tanto, cada caso está relacionado a un paciente. ¿Qué significa esto? Que un paciente puede tener múltiples casos. Por lo tanto, es una relación de qué? De uno a muchos. Inmediatamente lo tenemos en cuenta. Así que la relación viene siendo de uno a muchos, de inmediato. Un paciente puede tener múltiples casos, perfecto. También un médico puede atender diferentes casos, por supuesto que sí.
Por lo tanto, es la misma relación. Un médico puede atender diferentes casos, varios casos. Ok, es una relación de uno a muchos. Una enfermera, un enfermero puede atender diferentes casos, varios casos. Por supuesto que sí, muy sencillo sacarlo. Por lo tanto, esto es una relación de uno a muchos también. Inmediatamente, ok. Y aquí es donde viene el detalle de este ejemplo que estamos haciendo. Bueno, el historial médico viene siendo una tabla que se relaciona únicamente con la tabla de los pacientes. Dijimos, bueno, un paciente puede tener varios historiales médicos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una relación de qué? De uno a muchos también. Así que lo que vamos a hacer es hacer nuestra relación, nuestra cardinalidad, y esa sería nuestra base de datos. ¿Qué tenemos allí? Bueno, tenemos un caso que está identificado, que tiene una fecha, que está relacionado con una tabla de pacientes. Podemos identificar inmediatamente el paciente, podemos identificar inmediatamente al médico que estuvo atendiendo ese caso, podemos identificar directamente al enfermero o enfermera que estuvo atendiendo ese caso, el estatus de ese caso. Y cada paciente está relacionado con un historial, un historial clínico que puede, un paciente puede tener varios historiales clínicos a lo largo de la fecha, de los años. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha, la descripción, ese diagnóstico, y como vemos, ese historial clínico está relacionado con un paciente específico.